Les quiero preguntar, a ver si saben, de nada, Macarena. Bueno, me gustaría saber si estuvieron reflexionando sobre lo compartido en el encuentro de ayer, si alguno quiere decir algo acerca de lo que pudieron ver en este encuentro, si alguien quiere tomar la palabra. Quien quiera hablar puede levantar la mano, tal vez compartir alguna reflexión sobre todo lo de ayer, acerca de la historia de la comunidad sorda, de la cultura sorda, la accesibilidad y todos estos temas. Si entendieron con claridad, si tienen alguna duda. Bueno, muy bien, parece que está todo claro. Buenísimo, me alegro mucho. Bueno, hoy vamos a abordar el tema del subtitulado y la lengua de señas, principalmente en cuanto a algunos aspectos técnicos que vamos a compartir ahora, ¿sí? Ahora voy a comenzar primero mostrando un póster. En este póster se cuenta una experiencia propia que tuve la oportunidad de hacerla durante varios años de trabajo. Hay un mapa conceptual que voy a ir explicando y narrando para las personas ciegas. ¿Lo ven bien? Bien, este póster tiene como título Experiencias sobre la accesibilidad en medios audiovisuales. Debajo titula Proceso técnico de traducción audiovisual. Ahora vamos a enfocarnos en la primera parte, que dice, ¿cómo traduzco una película en lengua oral a subtitulado? Y debajo dice, película en lengua oral. Puede ser inglés, francés, cualquier idioma hablado que se escuche. Cuando nos envían una película, desde el equipo, el equipo de interpretación, que está conformado por una persona sorda o personas sordas, mediadoras lingüísticas y culturales, e intérpretes de lengua de señas argentina, con capacitación en traducción audiovisual. Esto quiere decir que tengan internalizadas cuestiones del ámbito audiovisual. Y también profesionales de la traducción de lenguas extranjeras, especialistas en temáticas de accesibilidad audiovisual. Esto quiere decir que la persona sorda o las personas sordas de estos equipos deben tener conocimiento de lengua de señas argentina, haber estudiado, haber investigado, haberse capacitado. No cualquier persona sorda está preparada para hacer este tipo de trabajo, porque van a ser, si están formadas, quienes puedan manejar mejor esta labor. Tampoco se puede seleccionar a cualquier intérprete. Deben ser intérpretes con conocimiento del ámbito audiovisual, porque yo ya he tenido la experiencia en una ocasión de trabajar junto a una intérprete sin conocimiento ni experiencia en este ámbito, y cuando nos reunimos con una productora audiovisual, estuvimos hablando de diferentes temas vinculados al área, y desde la productora nos dijeron,
vos sos quien hace el puente entre la lengua de señas y el español oral. Entonces la productora le decía a la intérprete, vos, Federico, tenés que traer una torta con forma de cine. Eso fue lo que yo entendí de esta intérprete. Y me quedé pensando, una torta con forma de cine. No, bueno, esto fue lo que la intérprete entendió de lo que le dijeron y esto es lo que me llegó a mí. Por supuesto que me confundió mucho hasta que me di cuenta que no era una torta para comer, sino una torta cinematográfica. Y una torta cinematográfica es lo que se suele llamar enlatado. Es un material de metal que se utiliza para preservar lo que se guarda ahí adentro, para que no se arruine, mantenga su calidad. Y entonces, claro, la intérprete confundió los significados de lo que estábamos hablando. No hablábamos de una torta para comer, sino de este material en el que se conservan materiales audiovisuales. Por eso la importancia de tener capacitación y conocimiento en el tema específico de los intérpretes que participen de estos equipos. Tiene que conocer sobre el ámbito audiovisual, porque hay muchas palabras técnicas en esta área, muchísimas palabras en inglés. Así que los intérpretes tienen que tener conocimiento de estas cuestiones. También debe conformar el equipo algún intérprete profesional de la traducción audiovisual, porque dentro del mundo de la traducción hay muchísimas áreas diferentes, quienes se dedican a edición de libros, quienes hacen traducciones de diversos textos. Entonces, debe ser alguien que se dedique a la accesibilidad audiovisual. Cuando una película que está en una lengua oral, una lengua que se escucha, elabora su guión, se utiliza este guión para realizar el subtitulado. Este guión se va a utilizar, este mismo guión se va a utilizar para el subtitulado. Posteriormente, esto va a pasar a otro equipo, al equipo técnico. Dentro del equipo técnico vamos a encontrar personas sordas, mediadoras lingüísticas y culturales, con conocimiento del ámbito audiovisual, porque ocurre lo mismo que dije anteriormente con los intérpretes. Y la diferencia entre un equipo de intérpretes, de traductores de una lengua y otra es que en el trabajo con el equipo técnico también van a tener que enfocarse en esto del mundo audiovisual que por ahí no ocurre en otros equipos de interpretación. Bien, los intérpretes entonces también aquí del equipo tienen que tener conocimiento en este ámbito. También se va a precisar de un locutor, una locutora profesional. Y esto es muy importante y les voy a contar por qué. He visto muchas veces que un intérprete haga su trabajo, lo grabe para poner una voz en off. Esto lo hace a partir de un señado en lengua de señas, al que hace su traducción y le pone voz. Pero por ahí este intérprete no está acostumbrado o acostumbrado a hacer un manejo de la voz profesional y vienen errores como usar muletillas como bueno o no hacer un uso de los tonos de voz o de la respiración acordes al material audiovisual. Por eso la importancia de que sean locutores profesionales, que saben manejar la voz, saben manejar las pausas y que entonces las personas oyentes reciban este audio de manera cómoda.
Por eso, este subtitulado y este trabajo de locución son cosas diferentes. Por último, viene el momento de la edición del video, la edición profesional, en la que se incrustan estos subtítulos y se edita, se corta, pega y edita el video. Entonces, el resultado de este trabajo de edición, una vez que está completo, puede pasar como en aquí vemos algunos ejemplos de películas en las que yo tuve participación en el año 2017, donde hay una voz en off en español, y en el equipo debatimos muchísimo para elaborar ese guión para subtitulado. Les voy a contar de qué manera hizo este trabajo el equipo. Pueden ver que hay 3 fotos del equipo de interpretación. Hay 2 intérpretes que están vestidos y vestidas de negro, y hay personas sordas y oyentes entre estos intérpretes. Hay una persona sorda asesora que observa detalles de aspectos técnicos y que mira la pantalla. Bueno, se debate con respecto a los diversos términos que se van a utilizar, se busca que el subtitulado resulte realmente accesible para las personas sordas. Y aquí vemos otro equipo de trabajo, el equipo técnico, que va a mirar otro tipo de detalles. Siempre se va a ubicar frente a lo que se esté filmando para observar detalles y irlos viendo de acuerdo al guión. Debe realizarse una práctica para que se pueda sincronizar los tiempos, y por eso es la importancia de que la persona sorda esté presente para ir chequeando estas cuestiones que va a recibir auditivamente él o la intérprete de lengua de señas oyente. Y entonces la persona sorda va a poder chequear, por ejemplo, la velocidad de lectura del subtitulado para ver si es correcta, si los subtitulados son claros o los textos son muy extensos y demás. Por eso la importancia de la persona sorda, revisora, validadora de este trabajo, ¿sí? Que muchas veces puede resultar confuso para una persona oyente. Por eso la importancia de trabajar en equipo. Bien. Este tema, lo que vimos recién, cuando hablamos de una película que está en lengua oral a subtitulado. Pero ¿qué pasa si una película con subtitulado queremos modificarla o incluir la lengua de señas? El proceso es el mismo que vimos recién. El trabajo de los 2 equipos es el mismo. Primero el equipo de interpretación va a ver el subtitulado, el material subtitulado, o en el caso de que haya voz en off también, van a debatir y van a acordar cuál será la mejor forma de interpretar este subtitulado, siguiendo obviamente el guión y armando un guión pensando en lengua de señas, para luego pasar al proceso de filmación y grabación y obtener así el resultado final. Por ejemplo, este es un video de una publicidad sobre Access Media que tenía subtitulado, pero no tenía voz en off. Entonces, debatimos pensando, viendo el guión en español, cómo hacer la traducción a la lengua de señas. Incluimos a la persona sorda hablante en lengua de señas más grande, de forma más grande. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Cuando la película está en lengua de señas y hay que agregar el subtitulado. Ahí el trabajo
hay que hacerlo al revés, desde la lengua de señas al español, para luego mandar este guión al equipo técnico. Por ejemplo, en este video vemos una persona sorda que se llama Tamara, que está hablando sobre la ley de violencia de género. Es un video de Sordas sin Violencia, donde se armó el guión en español para luego incrustar el subtitulado. Durante todo el proceso siempre están presentes las personas sordas, validando y chequeando la calidad de todo el proceso. Acá vemos cómo agregar voz en off, en el caso de que las películas sean, por ejemplo, en lengua de señas. Y ahí sí precisamos la participación de un locutor profesional. Lo que se busca es el manejo correcto de la voz, el tema de la respiración, de las pausas. Pueden ser un intérprete que tenga experiencia y hable de forma pausada y profesional. Si el video es en lengua de señas, el equipo de interpretación va a armar el guión en español para que luego el locutor pueda hablarlo. Obviamente tiene que ser un intérprete que pueda conocer la lengua de señas para poder hacer una traducción correcta. Si quizás no conoce alguna seña, puede demorar en lo que está diciendo, entonces es importante que conozca también la lengua de señas. Con el guión en español dice, por ejemplo, un hombre, Gregorio, ya comió. Dice, la comida está lista. El último ejemplo que vemos es cómo agregar audiodescripción. Voz en off en películas que sean en lengua de señas. En los dos equipos, que van a estar formados por personas sordas, por intérpretes, van a ser los responsables de ir realizando la validación y el control del trabajo. Aquí también recomiendo que forme parte del equipo personas ciegas para que puedan verificar y controlar la calidad de la audiodescripción. Una vez armado el guión por el equipo de interpretación, personas sordas, personas ciegas que van a controlar y verificar la calidad de todo el trabajo. Lo más importante es buscar el trabajo en equipo. Esto es lo fundamental. Este guión pasa al equipo que va a filmar. En este caso vemos un ejemplo de un video realizado sobre Jorge Luis Borges, un escritor muy famoso argentino. Y también cuenta con audiodescripción. Bien. Ahora vamos a hablar de las diferentes etapas de la traducción audiovisual. Cuando comienza una película, que puede ser en lengua oral, en lengua de señas o con subtítulos o con audiodescripción, la siguiente etapa es la traducción e interpretación y también la adaptación. Puede ser que de lengua de señas y subtitulado o de lengua de señas a voz en off. Hay diferentes variantes. Aquí va a ser responsable el equipo de interpretación de realizar esta adaptación. En la siguiente etapa
ya va a ser responsable el equipo técnico en esta etapa de la filmación, de la edición. Y el equipo de interpretación, que ya armó el guión, va a pasárselo al equipo técnico para que pueda realizar la filmación y la edición. En la siguiente etapa, antes de exhibir la película al público, siempre es muy importante contar con esta etapa que es el proceso de validación. Por ejemplo, convocar diferente público, oyente, sordo, ciego, para que puedan evaluar la calidad del trabajo realizado, tanto la voz en off, del subtitulado, de la lengua de señas. Es muy importante realizar esta validación. Muchas veces se realiza la película sin contar con este proceso de validación y el resultado no termina siendo positivo. Entonces yo recomiendo siempre que antes de exhibirla al público en general, se realice este proceso de validación para cuidar la calidad de la accesibilidad y que realmente sea eficaz. Y en esta última etapa hablamos de la distribución. Distribuir el material a diferentes empresas, a diferentes productoras. Una vez distribuida, llega el momento de la exhibición, que puede ser en una sala de cine o a través de YouTube, de Vimeo, de diferentes plataformas, por ejemplo, Netflix o Cinear. Todo esto que estuvimos hablando recién es cómo funciona el proceso de traducción. Hay diferentes formas, algunas mejor, otras no tanto, pero lo más importante es respetar las etapas del proceso de trabajo. Y lo fundamental es el trabajo en equipo. Eso es lo más importante. Yo como profesor doy una materia que se llama adaptación de material audiovisual para personas sordas en la Escuela Normal Superior de Lenguas Vivas. Donde acuden personas ya recibidas, traductoras recibidas. Entonces, estas personas cuentan con experiencia en lo que tiene que ver con el subtitulado, pero no han tenido experiencia de trabajo con personas sordas. Entonces, yo siempre lo que les digo y les recomiendo es que para cuidar la calidad de la accesibilidad tienen que trabajar en equipo, tienen que preguntar, por ejemplo, a la comunidad sorda, a ver qué les parece el trabajo realizado para poder cuidar la calidad de la accesibilidad. Porque al fin y al cabo, ¿cuál es el objetivo de este material? Que llegue a las personas sordas. Entonces son las personas sordas las que tienen que aprobarlo. Digamos, si esta aprobación no existe, después el resultado no es bueno y no se logra la accesibilidad que se estaba buscando. Por eso yo siempre digo que es muy importante estar en contacto con las personas sordas y conocer su opinión, que puedan realizar la validación, realizar acuerdos. Y también es una forma de brindarle trabajo a las personas sordas para que puedan tener un crecimiento profesional. Lo mismo con personas ciegas, lo que les decía recién de la audiodescripción, que sean ellas quienes lo controlen. ¿Se entiende claro? ¿Se entendió claro esto que vimos recién? Me gustaría a ver si alguien tiene alguna duda, puede preguntar. Marina. Sí, hola, ¿cómo están? Quería ver si me quedó claro este concepto de la voz en off que necesita un locutor o locutora. Esto sería para traducir algo que está en lengua de señas a la lengua castellana oral, digamos, para personas oyentes. O sería lo mismo para traducirlo a subtitulado. ¿Estoy entendiendo bien?
Bien, aquí en Argentina, las personas recibidas como intérpretes están capacitadas sobre traducción, o sea, poder traducir de un idioma a otro idioma. Pero no es lo mismo que estar capacitado en lo que tiene que ver con la voz de locución, hablando, ¿no? Quizás el intérprete no sabe cómo manejar su voz para estos trabajos. Sí sabe sobre lo referido a la traducción. Estudia lo que es la gramática del español, la gramática de la lengua de señas, para poder realizar correctamente la traducción. Pero yo me he dado cuenta que es muy importante dentro de los intérpretes, que sean los intérpretes profesionales, falta el manejo de la voz, el manejo de la respiración, de las pausas. Estamos hablando para incluirlo en una película. Entonces, es muy importante poder manejar correctamente también este tema. ¿Se entiende? ¿Se entendió mi respuesta? Sí, sí, entendí esto de que tiene... Ah, A perdón, ver, perdón. aguárdame un minuto, Ah, que falta, ahí está, apareció el intérprete. ¿ahora sí? Em, sí, entendí que tiene que ser una persona que esté preparada con su voz para que pueda ir como sincrónicamente con lo que se va diciendo y quería saber si había entendido bien, si había entendido correctamente que lo que llaman voz en off sería la traducción de algo que tiene lengua de señas a la lengua castellana oral, digamos. O sea, estaría dirigido, el público serían las personas oyentes, ¿es así? Sí, la voz en off está pensada para personas oyentes, también para personas ciegas, por ejemplo, en diálogos, por ejemplo. Perfecto. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Vanessa, Hola, sí, buenas tardes. a ver, aguarda un segundito que aparezca el intérprete. Ahora sí. Mi pregunta es si hay algún lugar donde realizar esas capacitaciones de interpretación en lengua de señas dentro del ámbito audiovisual. Por ejemplo, vos estás dictando algún curso. Aquí en Argentina no existe aún esta capacitación, es un tema muy nuevo, mismo dentro de la comunidad sorda, todo lo referido a los materiales audiovisuales es muy nuevo, hace muy poquito que comenzó. Por ejemplo, cuando yo creé el Fixor en el año 2016, ahí de a poquito empezaba a aparecer cada vez más gente interesada en este tema. Comparándonos con otros países, por ejemplo, Brasil está mucho más avanzado en relación a este tema, a todo lo que tiene que ver con el lenguaje audiovisual. Allí tienen una universidad donde hay equipos de investigación, donde hay profesionales que trabajan enfocados en este tema de la traducción audiovisual. O sea que hay un gran avance. Aquí todavía nos falta, es algo que recién comienza. Se dan capacitaciones quizás algunas para intérpretes, para personas sordas, para empezar a conocer el mundo audiovisual. Es como un bebé, estamos dando como recién los primeros pasos, pero todavía nos falta aprender a caminar solos. Va a llevar un tiempo esto. Yo creo que en el futuro va a llegar, el camino se está formando, pero somos muy poquitos todavía las personas sordas que conocemos sobre la temática audiovisual. Necesitamos que esto crezca cada vez más. Por eso es importante ir creando diferentes equipos de trabajo
para ir sumando años de experiencia en este área. Bien, ¿hay más preguntas? Alejandro, aguarda un minutito. Así es. Hola, buenas Ahora tardes. sí. Buenas tardes a todos y a todas. Federico, ahí no necesariamente para ser intérprete de lengua de señas, pero para entender mejor, y yo soy, por ejemplo, trabajo en traducción audiovisual. Me interesaría aproximarme a la lengua de señas. ¿Qué me aconsejarías? ¿Cómo estudiarla? ¿Cómo aproximarme? Sin necesidad de ser después un intérprete profesional, ni mucho menos, pero tener esa aproximación como cualquier otra lengua. Bien, puedes ponerte en contacto con personas sordas, ir a club de personas sordas, asociaciones, a escuelas. Puedes también tomar algún curso de lengua de señas. Hay muchas formas de poder acercarse a la comunidad sorda. Lo más importante es mantener este vínculo con las personas sordas. Es como conocer la puerta de ingreso a la comunidad, a su mundo, a su cultura, a su lengua, y de a poquito ir manteniendo esta relación y este vínculo. Por ejemplo, yo tengo una pareja oyente que nunca conoció el mundo sordo. Yo un día lo llevé a comer con amigos, todos amigos sordos, y mi pareja se quedó sorprendido de ver la situación. No podía creer lo que estaba viendo y decía, bueno, es como un mundo diferente. Después hemos ido a fiestas, a diferentes reuniones, y también pasaba la misma situación de quedarse sorprendido de ver cómo nos relacionábamos. Entonces yo siempre le recomendaba a él poder leer diferentes libros que tengan que ver sobre la cultura sorda. Por ejemplo, hay un libro que a mí me encanta que se llama Veo una voz. El autor es Oliver Sacks. Aguárdenme que lo voy a buscar. Bien, yo les recomiendo este libro a todos ustedes porque es una forma de conocer el mundo sordo, conocer cómo se comunica, cómo vive y otras cuestiones alrededor del mundo sordo. También hay otros libros para investigar más profundamente la comunidad sorda, recomiendo este. ¿Bien? Emi, ¿levantaste la mano? Podés tomar la palabra, sí. Hola, buenas tardes. Yo soy Emi. Yo soy especial igual que Fede. Yo tengo discapacidad intelectual. Quiero mucho el grupo hermoso que se formó acá, y en especial al Fede, que es un profe re lindo y grosso. Y agradecer al Centro Cultural España que siempre me da oportunidades. Los quiero mucho y gracias por aceptarnos, a mí y a Fede. Te quiero, Fede. Muchas gracias. ¿Alguien más levantó la mano? A ver. A ver, a ver. ¿Alguien más quería hablar? Ahora les voy a mostrar una película que se llama Pibas del Viento. Es una película que estuvo incluida en el Festival Internacional de Derechos Humanos
donde yo trabajé en un equipo de interpretación y traducción como asesor sordo. Les voy a mostrar un poquito de esta película, donde hay un subtitulado hecho por un equipo de traducción y se puso este subtitulado, pero yo lo vi y hubieron cuestiones que no me gustaron, que sugerí que se modifiquen para poder adaptarlos. Entonces, quien había sido encargado de hacer este trabajo y de describir, luego vio mis adaptaciones en pos del público sordo. Ahora les voy a mostrar algunos fragmentos de esta película. Esperen un momentito. Bien. Ustedes podrán ver que aquí hay unos subtítulos con descripciones hechos por este equipo de traducción. Cuando yo veo esto que dice chirrido de zapatillas, la verdad que me quedo pensando qué significa este término chirrido, porque lo desconozco. Las personas sordas no tenemos conocimiento de este tipo de palabras como chirrido. Entonces yo sugerí buscar otra palabra al equipo de traducción. Les aviso a las personas ciegas que esta película muestra diferentes imágenes de niños riendo, jugando. Entonces muestra en este momento los pies, las zapatillas de estas niñas, para que sepan de qué se trata lo que estamos viendo. ¿Se dan cuenta la diferencia en el otro subtítulo? Lo que decía y lo que dice en este. Ahora dice zapatillas haciendo ruido. Esto lo entiendo más claramente, porque chirrido es una palabra totalmente desconocida para nosotros. Entonces, este es un ejemplo. Ahora les voy a mostrar otro. Es muy importante aclarar algo. Esta película tiene incrustados subtítulos, los podrán ver de fondo, en inglés. Entonces se dan cuenta que han sido pegados unos subtítulos sobre otros. Esto no es recomendable, genera dificultad en la lectura, así que recomiendo que nunca pongan subtítulos sobre subtítulos, sino un único subtitulado. Muchas veces hay personas que tienen dificultades visuales para acceder a esto, si no. En esta parte de la película hay una chica sentada viendo un partido. La chica está vestida de negro, tiene un pelo con un corte con flequillo, piel blanca. Me despierto tarde o cosas así. Ahí podrán ver que hay chicas jugando un partido, compartiendo el espacio de juego con una pelota, y debajo, en el subtítulo, dice repiqueteo de pelotas. Nuevamente una palabra desconocida para mí, repiqueteos. La verdad que no tenemos en nuestra cultura un vocabulario de este tipo como personas sordas. Entonces pasa lo mismo
con la palabra anterior que con esta. El etiqueteo la desconocemos, entonces volví a sugerir un cambio al equipo de traducción para adaptar el subtítulo. Y se cambió por pelotas rebotando. A mí me parece un término más claro. Otro ejemplo. En esta imagen vemos un árbol y un pajarito posado sobre una rama. Éramos. Bueno, prácticamente, porque teníamos, o sea, pensábamos lo mismo y cosas así. Aquí hay está esta misma chica triste, angustiada, y posteriormente la imagen del pajarito cantando en el árbol. Me gustaría adaptar esto para que quede más claro. Dice pájaro cantando ahora, y esto es más claro. Por último, el último ejemplo. Aquí dice, entre paréntesis, altavoces. Y lo que se muestra en la imagen es un grupo de chicas y chicos que están tocando en una banda con diferentes instrumentos musicales, todos vestidos con una remera amarilla en un escenario. Hay un hombre parado en el medio que es el director de esta orquesta de niñas, donde hay niñas y niños pequeños. Debajo, el subtitulado dice, tocan santurrona. Y bueno, para las personas sordas esto es un nombre totalmente desconocido, el nombre de una canción. No sabemos qué significa esto. Es algo que es muy importante para toda película, es que tienen una historia para contar. Las películas buscan difundir, mostrar historias. Entonces, buscan compartir sentimientos y cuando alguien escucha y ve, se busca que tenga, que perciba estas cosas que se quieren transmitir. Pero este nombre a mí no me llega, no me dice nada. Entonces hay que buscar la forma de describir lo que se está queriendo compartir con esta canción. Si busca un sentimiento de alegría o de tristeza, de angustia, entonces hay que buscar la manera de que las personas sordas comprendan el sentimiento al que se apunta. Porque ustedes oyentes seguramente al escuchar se van a dar cuenta si es una situación feliz o triste. Se van a dar cuenta al escucharlo, sumado a la imagen. Pero para nosotros, personas sordas, la verdad, o a mí, Federico, si yo me saco mi implante, no escucho nada, veo un montón de personas ahí con instrumentos musicales y hasta ahí llego. Entonces no sé si se trata de una canción triste o feliz. Desconozco eso por el nombre de la canción, a mí no me cambia nada. Por eso buscar la manera de poder describir cuestiones vinculadas a lo musical. Ahí es esta misma imagen donde están las niñas y el profesor, pero el subtitulado dice toca música enérgica y alegre. Aquí hubo un cambio, una diferencia importante. Ahora entiendo mucho más a qué se apunta.
Entiendo que es una situación alegre, donde hay niñas contentes, tocando música. Esto es mucho más claro, la comprensión es más clara. Por eso, yo les digo que es muy importante buscar describir la historia, para que las personas sordas podamos comprender el sentimiento que se busca transmitir, ya que no podemos escucharlo y recibirlo desde ese lugar. Entonces, para saber cómo nos sentimos, yo, por ejemplo, no puedo escuchar. ¿Cómo se sentirían ustedes si no pudieran escuchar? Hay que buscar la manera de que al no poder escuchar, se trate de llegar al mismo sentimiento al que llegarían ustedes escuchando. Esa es la búsqueda, ese es el objetivo. Próximo. Próximo PowerPoint. Bueno, se dan cuenta que, por ejemplo, en esta película, Vivas del Viento, la descripción pasaba por lo que tenía que ver con los sonidos y también con subtitulado adaptativo para que el mensaje llegue más claro. Ahora de lo que vamos a hablar es de los subtítulos creativos. Es una forma diferente a la que en general no estamos acostumbrados a ver. Estamos acostumbrados a ver siempre los subtítulos por debajo de la pantalla, pero esta es una forma distinta. Les voy a mostrar un video que está en inglés, pero lo van a poder entender igual y lo voy a ir describiendo para las personas ciegas. Aquí en inglés dice subtítulos creativos con IMSC, que es lo que se conoce en el celular con los emojis, los que usamos en el celular, que nos mandamos siempre diferentes emojis. Bueno, es esto. Y lo que dice aquí es que una persona va a identificar quién está hablando. ¿Perdón? Me equivoqué al tocar los botones, disculpas. Bien. En la imagen lo que se ve es que hay 3 personas que están sentadas. Hay una mujer que tiene una remera rosa. En el medio hay un hombre que está sentado y tiene una remera blanca con una gorrita. Y en la otra punta, del lado derecho, hay una mujer que tiene una remera amarilla y que es de piel negra. Estas 3 personas están mirando un fondo que se ve un restaurante y en el medio se ve un pequeño lago o laguna. Están conversando tranquilamente y el subtitulado está en inglés. Yo lo que le quiero mostrar es el ejemplo, más allá de que se comprenda o no lo que se dice. Los 3 están conversando, están manteniendo un diálogo. Ahora la imagen muestra el lago. Bien, ahora vamos a ver cómo podemos identificar quién está hablando, utilizando los emojis. Aquí vemos el subtitulado y al principio vemos el emoji de una mujer de raza negra
La mujer tiene una remera amarilla, les había dicho yo, para que las personas sordas puedan darse cuenta, por ejemplo, si la persona está de espalda, ¿cómo se va a dar cuenta quién está hablando? No se le puede ver la cara, no puede ver la boca, no se dan cuenta que están modulando. Entonces, al tener el emoji, es una forma de identificar quién es la persona que está hablando. En este caso, la persona que tiene la remera amarilla. Aquí vemos el otro emoji, que es una mujer de piel blanca, y podemos identificar que es la mujer que vemos con la remera rosa. En el siguiente, volvemos a ver el dibujo de la mujer de piel negra que le está respondiendo. Y ahí, en este subtitulado, vemos el emoji de una gorrita azul que nos identifica al hombre que está sentado en el medio y que tiene una gorrita. Bien, esta es una forma de poder identificar dentro del subtitulado creativo quiénes son los que están hablando. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Es un video de la Universidad de Gallaudet. Es un video muy largo. Yo voy a seleccionar una parte, un fragmento, para mostrarles un ejemplo de subtitulado creativo. Ahí está. Ahí vemos en la imagen, se ve un aula donde hay sillas que están en círculo y personas sordas estudiantes que están hablando en lengua de señas americana. Y al costado de cada una de las personas va a aparecer el subtitulado. Un hombre agarra un libro. Ese libro nos muestra, la cámara gira en círculo y nos va mostrando a las personas sordas que están sentadas en círculo, y a medida que cada uno va hablando aparece el subtitulado al lado de ellas. Puede aparecer debajo o puede aparecer al costado. Ahora hay un hombre que también está hablando y el subtitulado aparece por arriba de su cabeza, mientras que la cámara se va moviendo en forma circular. Y el subtitulado va apareciendo arriba o debajo, pero siempre al lado de la persona que está hablando. Es muy interesante este fragmento del video porque, como les decía antes, estamos acostumbrados siempre a ver el subtitulado debajo de la pantalla, en la parte inferior de la pantalla. Y al centrarnos ahí, nos perdemos de todo lo que pasa en el resto de la imagen. Es muy difícil hacer este proceso de lectura. Entonces, el subtitulado creativo lo que busca es que quizás estando el subtitulado al lado de la persona, sea más fácil poder hacer este movimiento con los ojos y poder realizar de una manera más eficaz la lectura, para no tener que hacer este movimiento que decíamos antes de arriba hacia abajo para poder leer el subtitulado común. Parece muy interesante. Las palabras también están en mayúscula o están más grandes. Alguna, cuando realiza un grito o se quiere destacar algo, por ejemplo, aparecen diferentes. En el subtitulado común solo veo siempre igual y realmente no provoca nada, no provoca ningún sentimiento en particular. Pero con este subtitulado que cambia de color o resalta alguna palabra, es una forma de poder agregar sentimientos o emociones, o de repente aumenta de tamaño para demostrar que es algo muy importante, o disminuye para demostrar que no es algo para destacar.
O sea, provoca diferentes sentimientos en la persona que lo está viendo. Por eso creo que es muy interesante. También, respecto de los subtitulados creativos, les quiero mostrar un video que no está vinculado con los subtitulados que estuvimos viendo recién, con el creativo, con el adaptativo o el convencional. Es un video de una persona sorda que se llama Rodrigo Couto, de Uruguay, que él ha investigado respecto del subtitulado y ha probado diferentes tipos de subtitulado. Aquí vemos en la imagen una persona sorda que está buscando dónde ubicar la cámara. El ambiente está oscuro, está como asustado, con miedo. Él lo que dice es que va a filmar para mostrar diferentes tipos de subtitulado. Le quiero aclarar que esta persona sorda está hablando en LSU, lengua de señas uruguaya, que es una lengua de señas diferente a la que utilizamos aquí en Argentina. Lo que está diciendo aquí es que está buscando dónde está el subtitulado. La persona sorda tiene una remera blanca con una gorra, es de piel blanca, y está mirando frente a cámara. Todo el ambiente es un ambiente oscuro y tiene una luz fluorescente de frente, provocando un sentimiento de miedo. Lo que dice es, yo necesito que me ayuden a ver cuál es el mejor subtitulado, este o este otro, para compararlos. Va a mostrar ahora los subtitulados, diferentes tipos de subtítulos. En la imagen aparecen las palabras subtítulos y vertical. Subtítulos 1, dice. En el subtitulado se ve que tiene un fondo negro, las letras en blanco. Aparece una persona sorda hablando en lengua de señas, haciendo una videollamada. En la otra imagen se ve a otra persona sorda con una computadora hablando en lengua de señas y el subtitulado es lo mismo. El zócalo está en negro con letras en blanco y está centrado. En la siguiente imagen vemos otro tipo de subtitulado, subtitulado número 2. Este subtitulado no tiene zócalo negro de fondo, solamente tienen las letras un poquito más gruesas. Se ve la misma persona sorda hablando en lengua de señas a través de una videollamada con otro amigo sordo. Aquí vemos la misma situación, el amigo sordo respondiéndole a través de la computadora y el subtitulado tampoco cuenta con zócalo negro, sino que las letras están un poquito más engrosadas. También el subtitulado está centrado. La otra opción, el subtitulado número 3, no tiene fondo negro, pero las letras son de color amarillo. La imagen es la misma que veíamos antes. Les aclaro que muchos me han dicho que el subtitulado en color amarillo es el mejor subtitulado para las personas sordociegas, porque el subtitulado en blanco les resulta muy chocante a las personas sordociegas. Son muy sensibles, entonces les resulta muy chocante. En cambio, el subtitulado en amarillo
es más tenue y es mejor y ayuda a las personas sordociegas. Y también a las personas con discapacidad visual. Otro tipo de subtitulado, se ve un zócalo que tiene un fondo que no es negro, sino que es semitransparente. Y las letras están en blanco. Y otro subtitulado más, el número 5, las letras están más grandes, un poquito más engrosadas, no tiene fondo, sino que tiene una pequeña sombra negra. Ahora va a mostrar otro tipo de subtitulados que se llama vertical A o B y va a mostrar solamente diálogos. Vertical A, del lado izquierdo de la pantalla se ve una línea y dice vertical A. Y ahí aparece una mujer de pelo largo, con remera de mangas largas color blanco, y el subtitulado está sobre la mujer. El subtitulado tiene fondo negro. La mujer que de remera blanca le dice a otra mujer, esta primera mujer está del lado izquierdo, la segunda mujer está del lado derecho, y el subtitulado ahora pasa a esta segunda mujer. Ahora vemos la imagen, hay una línea vertical y dice vertical B. El subtitulado está centrado. Bien, esta persona sorda uruguaya ha investigado cuáles son los mejores subtitulados, cuál es el mejor en color o la ubicación, cuál sería mejor. Bien, ¿se ha entendido este tema del subtitulado? A ver, el chat. Mejor si alguno quiere levantar la mano y hacer la pregunta para que se pueda interpretar. Si tienen alguna duda, pueden levantar la mano. ¿Quedó claro este tema entonces, el subtitulado? Bueno, entonces ahora sí seguimos con lengua de señas, pero lamentablemente aquí en Argentina las personas sordas sufrimos mucho por la falta de accesibilidad. Les quiero mostrar les quiero compartir, perdón, un PPT para que lo vean. ¿Ustedes qué es lo que ven acá? ¿De qué se dan cuenta? Miren bien la imagen. Les aviso a las personas ciegas que se ven 4 imágenes. En la primera imagen se ve al expresidente de Argentina.
donde hay un zócalo con que está tapando el recuadro del intérprete. En la otra imagen se ve el Congreso, donde está también un zócalo tapando el intérprete. Lo que vemos aquí son diferentes imágenes que están mostrando la misma situación. ¿Se dan cuenta cuál es la falta de accesibilidad acá? Si alguien quiere levantar la mano para responder. A ver, Alejandro, aguardame un minuto. Ya está el intérprete. A ver, ahí está, ¿podemos continuar? Sí, decinos. Sí, por un lado a lo que te referías ayer, Fede, de que la intérprete está a un costadito, abajo, muy chiquita, casi que no se la puede ver, y en este caso sumado a que lo tapa ese zócalo, digamos, entonces esa información de la intérprete casi encima que es chiquita no se ve. Por eso, sí. Si hay un recuadro de intérprete ¿por qué se tapa? Las personas responsables de la edición y del subtitulado, de la ubicación del zócalo, no se dan cuenta que están haciendo esto. Es importante tener conciencia de la accesibilidad para las personas sordas. Si hay un recuadro de intérprete, bueno, el zócalo tiene que ir hacia un costado para que se pueda ver el recuadro. Hay muchos casos de falta de accesibilidad. Por ejemplo, el recuadro del intérprete, muchas veces hay imágenes también que lo tapan y que provocan confusión. Hay diferentes ejemplos, digamos, de falta de accesibilidad. Aquí en el chat dicen que falta una persona sorda que pueda validar, un asesor sordo que pueda validar lo que se está produciendo. Aquí seguramente un asesor sordo le diría, no, esta no es la forma correcta, no tienen que tapar el recuadro, las personas oyentes en general no conocen sobre estos temas, entonces es importante que las personas sordas podamos participar. Por ejemplo, yo, Federico, si veo esto rápidamente me doy cuenta de que está mal, porque obviamente yo, más allá de ser profesional, también soy un usuario. Entonces yo veo estos subtitulados, veo estos intérpretes tapados o tapadas, y eso me genera barreras de acceso. A mí mismo como usuario, Federico, ¿sí? Me cuesta mucho más acceder. Por eso es la importancia de trabajar con personas sordas. Lo mismo con personas ciegas. Rápidamente nos vamos a dar cuenta de lo que pasa y vamos a poder dar aviso, porque vamos a reconocer las barreras que hay. No solo ocurre esto con la interpretación en lengua de señas, también con los subtitulados ocultos o closed caption. Muchas veces hay errores, fallan estos subtitulados, por ahí están mal tipeados, hay errores. Muchas veces las personas hipoacúsicas no saben lengua de señas y quieren leer estos subtitulados y también se encuentran con barreras. Por eso la importancia de validadores sordos en los equipos. El problema es que las personas piensan que llamar a personas sordas es carísimo, que es un trabajo pesado, pero nada que ver. Eso es un mito. Muchas veces las personas piensan que la accesibilidad es cara y nada que ver. Eso es un mito también. Siempre hay maneras de encontrar la solución y de lograr ser accesibles. Por ejemplo, se pueden dar cuenta, en esta clase yo mostré muchas maneras diferentes, muchos ejemplos distintos. No es que hay una única forma de hacer las cosas, hay muchas maneras. Entonces ustedes lo que deben es buscar esas formas, investigar, evaluar, debatir, pensar cuál será la mejor manera.
No existe una única forma. Hay muchas posibilidades. Ahí se puede ser creativo, creativa, se pueden realizar aportes en pos de mejorar la accesibilidad, que nunca va a ser perfecta. La accesibilidad busca acercarse lo más posible y lograr la llegada de ese mensaje. Espero que esto se entienda claramente. Ahora, el último tema. Yo sé que ustedes, o algunos de ustedes, trabajan en museos, en centros culturales, en diferentes espacios vinculados a la cultura. Y lo que pasa es que las personas sordas, cuando llegamos a estos espacios, como a una muestra en un museo, por ejemplo, más allá de que haya pantallas con subtítulos y lengua de señas, que gracias a los avances tecnológicos va habiendo, les voy a mostrar también otras cosas, nuevas tecnologías. Les voy a mostrar un video que se llama Decímelo a mí. Es sobre educación sexual. Y está hecho para personas sordas, para que puedan acceder a esta información. Les muestro. Cuando se abre esta aplicación en el celular, que se llama FARST, que significa realidad aumentada interactiva, se van a encontrar con esto y les voy a mostrar cómo funciona. Al abrir la aplicación, esto que ven detrás del celular es un afiche donde hay imágenes con personas sordas. Son 3 afiches diferentes. Y de ese afiche, a través del celular, se puede captar con esta aplicación la lengua de señas en realidad aumentada. Este afiche tiene un video en lengua de señas, y si ustedes, por ejemplo, van a un museo donde se encuentran un afiche de este tipo o un código QR, esto puede llevarlos al video con la información. Esta es una forma de accesibilidad. La realidad aumentada se puede hacer con fotos, con afiches, donde se capte ese código y se acceda al material en lengua de señas. Hay diversos afiches de este tipo. Este era uno, por ejemplo. Este afiche dice como título Decímelo a mí, educación sexual en lengua de señas argentina, y debajo dice las personas sordas tenemos derechos sexuales. Si quieren más información, pueden buscar en la página que se llama decimeloami.com. Aquí hay otro afiche de la misma línea. Y uno más. En el primero había una mujer con un fondo rosa. Disculpen. En este segundo hay otra mujer con un fondo de color verde. Y en este tercero hay un hombre con un fondo naranja. Cada uno de estos afiches pueden captarse con el celular con esta aplicación y acceder así al video. Otro ejemplo. Como ustedes saben, cada vez más se están viendo gafas que sirven para
para visualizar otros mundos, por decir de alguna manera. Hay publicidades como Samsung que se pueden ver, donde se muestra, acá se muestra una imagen donde hay chicos sordos de una escuela, esto es en Chile, en Santiago de Chile. Porque hacer un mundo mejor es tarea de todos. Gracias a ti por hacer realidad esta gran idea en Santiago. Estos chicos están hablando en lengua de señas. Están dentro de un aula y el profesor o la profesora oyente habla en lengua de señas chilena. Uno de los niños se pone las gafas y a través de estas gafas percibe dibujos en 3D, hay un intérprete en lengua de señas. Que pueda ayudar a tecnología, es una herramienta que puede ayudar a mejorar. Y el niño se ve feliz y aplaude, muy contento. El título dice Idea ganadora del proyecto VR para sordos, realidad visual para sordos. También hay muchas herramientas y cada vez hay más. La realidad visual que se percibe a través de estas gafas, yo tuve la oportunidad de experimentarla en un viaje a Chile, a una escuela de sordos de Santiago, probé estos anteojos, estas gafas, y mostraban el lugar, mostraban Egipto, mostraban una región de Egipto donde encontramos las pirámides. La verdad es que era impresionante. Había un puntito, un círculo blanco que apuntaba a lo que queríamos ver. Entonces mirábamos una de las pirámides, por ejemplo, movíamos la cabeza y ahí aparecía el intérprete de lengua de señas. También estaba el río Nilo, muy conocido este río, por supuesto, que está aquí en Egipto. Entonces apretábamos el botón blanco allí y aparecía el intérprete de lengua de señas, realmente asombroso. Entonces es una manera de viajar, de estar como turistas en Egipto, maravilloso. Pero, lamentablemente, era el único tema, Egipto. Entonces yo me pregunto por qué. Y bueno, falta de presupuesto. Genera mucho gasto preparar cada uno de estos temas. Entonces siempre estas gafas quedan guardadas. Se usan una vez al año para un grupo de niñas, al año siguiente para otro grupo de niñas y así, una vez al año. Por eso es tan importante el financiamiento para generar materiales de diferentes temas, de ciencias naturales, de educación sexual y demás. Lamentablemente todavía a veces resulta caro. También hay otra tecnología que se llama gafas inteligentes. Estas gafas inteligentes se pueden utilizar, por ejemplo, en el teatro. Hay un teatro en Londres, Inglaterra. Es el Teatro Nacional de Londres, donde están estas gafas inteligentes que emiten subtitulado. Entonces, por ejemplo, hay un escenario donde hay dos personas, actores oyentes, hablando en inglés. Entonces, en estas gafas se puede ver el subtitulado. Es muy interesante, hay muchas herramientas tecnológicas diferentes. Hay que pensar y buscar la forma de poder incluir la tecnología en el ámbito cultural también, para brindar accesibilidad. Es una idea que les doy. Pero yo siempre digo, lo mejor es crear material subtitulado y con interpretación en lengua de señas en tamaño grande. Les voy a mostrar un video de un museo de la Patagonia, de aquí. Estoy buscando, disculpen. Lo voy a buscar por YouTube.
Ahora sí, esto. Les aviso que no tiene voz, solamente tiene música, así que voy a mostrar este video de un museo de la Patagonia, del Museo Paleontológico, un museo de dinosaurios. Está en Bariloche. Ahora hay una imagen, un dibujo de la casa museo, y dice declarado de interés por el Senado de la Nación Argentina. En esta imagen se ve de un lado un dibujo donde hay paleontólogos realizando su trabajo en la tierra, buscando huesos y otros objetos, y del otro lado una intérprete de lengua de señas vestida de negro con un fondo con dibujos y el subtitulado debajo de la intérprete. No es 100% accesible para todas las personas. Para que sea accesible para todos, este subtitulado tendría que ser más grande, habría que adaptarlo. Yo les voy a mostrar ahora otro video. En este video hay dos personas sordas que han trabajado en un proyecto de Disney en el que yo fui responsable del subtitulado. También está en YouTube. Y desde el YouTube se puede configurar el tamaño, solamente hay que activar el subtitulado. Ahí apareció el subtitulado, lo cliqué. Y si lo queremos cambiar para hacer más grande, por ejemplo, vamos a configuraciones. Aquí está la opción de subtitulado. Y apretamos opciones. Ahí se despliega toda una serie de tipografías que se pueden seleccionar, colores, medidas, fondos y demás. Por ejemplo, le voy a cambiar la tipografía. Fíjense. Les mostré varias tipografías para que puedan ver. Es muy interesante esta herramienta de subtitulado. Esta letra se llama Comic Sans. Y a mí me han dicho que es ideal para personas con dislexia. Y también para personas con autismo. Porque me han dicho que es más cómoda para su lectura para estas personas. También puedo cambiar el color de los subtitulados, letra amarilla, letra verde, letra azul. Hay un montón de opciones. El tamaño también lo puedo modificar. Hay muchas opciones. Cada una probará lo que más le gusta. Es muy interesante la herramienta. Aquí la persona sorda que habla tapa, de alguna manera se tapa un poquito el subtítulo, entonces lo puedo mover. Puedo moverlo para poder ver el señado perfectamente. Y esta es otra opción que tiene el YouTube. Y bueno, hay muchísimas cosas más. El tiempo ya nos va quedando corto. Tenemos unos 15 minutos donde me gustaría debatir un poco. Yo quiero saber ustedes
qué es lo que les ha gustado, qué es lo que han aprendido del día de hoy. ¿Qué piensan a futuro con respecto a sus proyectos de accesibilidad? ¿Qué cosas han podido tomar de este curso para sus centros culturales, para museos? A ver qué ideas tienen. ¿Qué diferentes aportes pueden hacer a los espacios culturales? A ver, Macarena. Tengo una pregunta respecto a los subtítulos creativos. ¿Hay alguna especie de como manual relativo a eso o es libre? Uno puede ser creativo, por ejemplo, no sé, poner el subtítulo en otra parte de la pantalla, por ejemplo. ¿El subtítulo creativo permite jugar también como con la gráfica y la intención? Sí, es muy buena pregunta. Fíjate, justamente la palabra creatividad nos refiere a lo que es buscar la diferencia, ¿sí? No tiene nada que ver con pautas establecidas, sino buscar algo que sea diferente, moderno, creativo, y va a depender realmente de lo que cada uno quiera hacer. Si lo quiere ubicar al costado, lo quiere ubicar arriba, quiere hacer subtitulados de diferentes colores, de diferentes tamaños, es algo libre. No existen pautas establecidas previamente. Por eso es importante jugar con la imaginación y con la creatividad. Súper. Creo que eso puede aportar mucho al estilo collage, incluso dentro de como el video experimental. Se podría aprovechar como un recurso. Claro, sí, por eso hay que ir probando, hay que ir experimentando, a ver, haciendo diferentes aportes, a ver qué es lo que les gusta a las personas sordas, si esto así les gusta o no. En la clase pasada vimos que cada país tiene diferentes normas, diferentes reglas, no hay un acuerdo general, sino que es importante que cada usuario, sordo o hipocúsico, se sienta cómodo con lo que está viendo y que pueda ser adaptado a cada uno. Por eso lo que tenemos que tratar de buscar es brindar diferentes herramientas para que cada uno pueda aprovecharlo de la mejor forma. Bien. Bien, buenísimo. Muchas gracias, Macarena. Ahora Marina había levantado la mano. Sí. Yo nada más quería expresar que, bueno, todo lo que he aprendido en estos 2 días, que yo cursé la diplomatura en traducción audiovisual el año pasado y nos enseñaron la parte de subtítulos para personas sordas con una opción de subtitulado, con una cierta convención. Y la verdad que no tenía idea, o sea, de la cantidad de opciones que hay. Me encantó esto de los subtítulos creativos también. Y nada, como que me da muchas ganas de decirle a todos mis compañeros, los que estudiaron conmigo, che, abran la cabeza, vayan a una clase con Federico porque hay increíbles opciones. Y bueno, eso quería expresarte nomás. Bueno, buenísimo, muchas gracias. Por eso es que la verdad, la mayoría de las personas están acostumbradas y se encasillan como en una forma, pero falta abrir la mente y mirar hacia otros lados, buscar otras opciones, abrir la cabeza a nuevas cosas, a nuevos cambios, a formas diferentes también, a ir avanzando, a ir realizando diferentes aportes para mejorar la accesibilidad. Porque por eso a mí me parece que está bueno mostrar diferentes opciones, para que luego cada uno vaya haciendo diferentes aportes y vaya mejorando esta accesibilidad. Bien. Viviana. Hola, sí.
Yo coincido, justamente terminé la diplomatura en traducción audiovisual, pero esto te abre muchísimo la cabeza. Y quizás una propuesta es, por ejemplo, acá en Neuquén hay una escuela de cine que uno podría, digamos, elaborar algún tipo de proyecto o sugerencia para que ya de movida se empiecen a incorporar todas estas técnicas y la cuestión de la accesibilidad justamente para no dejar a nadie afuera. Y sería interesante quizás por ahí por provincia ir rastreando si hay escuelas de cine, clubes de aficionados o lo que fuera, como para ir acercándoles, porque muchas veces hay mucho desconocimiento, tanto desde los gobiernos como de la gente que se dedica a la cuestión audiovisual. Eso sería por ahí una propuesta como para empezar a acercar más esto. Sí, me parece muy interesante lo que estás proponiendo. Es lo que les decía recién cuando le respondía a la compañera, de abrir la cabeza y de ir probando cosas nuevas, realizando diferentes aportes cada uno. Hay muchas personas que no tienen ni idea, por ejemplo, de que existen los subtitulados creativos. Yo lo he descubierto hace 2 años aproximadamente y la verdad que me sorprendió y me di cuenta que es una forma de que en el futuro pueda haber un cambio sobre este tema. Los subtitulados convencionales es como que son siempre lo mismo y no me provocan ningún sentimiento en particular. Siempre son iguales, del mismo color, la misma tipografía. No, en cambio, los subtitulados creativos, por ejemplo, ahí se puede representar la emoción, o yo me imagino, no sé, palabras en grande, en rojo, entonces parece que el que está hablando está enojado o está gritando. Lo puedo relacionar con colores y sentimientos, por ejemplo. El rojo lo puedo relacionar con la ira o con el enojo. Ir jugando con esto, también con los tamaños de las letras. Me parece que es muy interesante. Acuérdense que las personas sordas somos personas principalmente visuales, entonces toda la información que tomamos es visual, mucho más que los oyentes. Entonces vamos a ver siempre cada detalle, estamos observando cada detalle, las texturas, los colores. Vamos a recibir información de esta manera, vamos a ver la expresión tanto del rostro como en el cuerpo. Entonces, las personas sordas somos prioritariamente visuales. Es muy importante esto. Bien. Vanessa. Hola, sí. Y yo también quería aportar, digamos, en esto lo que vos decís sobre de abrir la cabeza. Por ejemplo, también yo estoy en un grupo haciendo una tesis en gestión sociocultural, licenciatura en arte y gestión sociocultural, y nuestro tema es, digamos, no nos enfocamos solamente en las personas sordas como público, ¿sí? En acceder, por ejemplo, si van a una muestra o a ver un documental, por ejemplo, no solamente acceder al material para el público, sino, por ejemplo, también nosotros nos enfocamos como grupo de gestores culturales en los artistas sordos. Entonces, el público oyente pueda acceder a las obras de estos artistas sordos, ¿sí? Como el artista sordo siendo un productor cultural de su cultura que pueda mostrar su cultura a otro público. Ese también es como otra mirada que a nosotros nos interesa y que estamos trabajando para nuestra tesis. Y por ejemplo, dentro del ámbito audiovisual que vos decías, es muy importante también esa mirada, el del asesor, el del artista sordo, como productor cultural de su cultura, que la muestre para que se vea. Y es como otra mirada nueva que también se tendría que estar reconociendo estos artistas. Por ejemplo, también a veces pasa
sordos que están estudiando arte y capaz que los mandan a ver un documental, un video para hacer algún trabajo y se encuentran con que no tienen el subtítulo o está en otro idioma y no tienen el subtítulo, más sobre todo si es, por ejemplo, una película argentina o un documental en español, es muy difícil también que tenga subtítulos en español. Eso sobre todo, si es un documental internacional, existe sí la posibilidad de que lo tenga, pero es mucho más difícil cuando son materiales de acá en el idioma español. Y la verdad que muchas gracias por tus aportes, la verdad que nos va a ayudar muchísimo para nuestro trabajo. Muchísimas gracias. Sí, wow. Muchos temas se abrieron con esto. Es muy interesante. Recuerden que la comunidad sorda es una comunidad lingüista, perdón. La lengua de señas es una lengua, es un idioma. Así que imagínense si van al cine y, por ejemplo, aparece subtitulado en español, más un recuadro con lengua de señas. Ahí veríamos así muchos idiomas al mismo tiempo, más, por ejemplo, la voz también en español, la voz en off en español. Es muy difícil ver todo esto al mismo tiempo, que es lo que les decía antes. Por ejemplo, una vez vi una película de Brasil, les voy a mostrar para que lo vean. Bien, no lo encuentro. Bueno, es una película de Brasil donde hay dos actores que están conversando y debajo de ellos aparece un intérprete que está interpretando lo que dijo el actor. Y el intérprete tiene la misma vestimenta que el actor. El otro intérprete que está debajo del otro actor también tiene la misma vestimenta que el actor. Entonces, es una forma de identificar quién está hablando. La interpretación es en lengua de señas brasilera y lo mejor es que la película siempre sea en un solo idioma. Sí, para que sea más cómodo. Es como a ustedes oyentes les pasa lo mismo. Cuando ven una película argentina, por ejemplo, Esperando la carroza, es una película muy conocida de nuestro país, la forma de hablar es típica de nuestro país, las situaciones que se viven muestran nuestras costumbres. Entonces, para ustedes, oyentes, es muy importante escuchar esto y sentirse identificados con lo que están viendo. Por ejemplo, en esta película Esperando la carroza. A las personas sordas no nos pasa lo mismo, no sentimos esta identificación. En cambio, cuando vemos películas en lengua de señas, sí, nos pasa automáticamente esto mismo. El Fixor es una prueba de esto. Las personas que iban al Fixor y veían películas en lengua de señas decían, ah, sí, este es mi mundo sordo, es mi idioma. Entonces se sentían cómodos viendo estas películas. Es lo mismo que sienten los oyentes cuando ven una película en su propio idioma. Por eso lo que decía recién la compañera respecto de no sé, trabajos prácticos o información que sea en su idioma. Por eso es importante el equipo de interpretación y traducción, que es el responsable de traducir y de interpretar de un idioma al otro. Por eso es importante el equipo, ¿sí? Que pueda hacer este trabajo del español a la lengua de señas o viceversa. ¿Sí? Que sea un equipo de trabajo. Esta es la única forma.
Bien. Facundo creo que levantó la mano y es la última pregunta, ya son las 8. Hola a todos y a todas. Hola Federico. Bueno, quería hacer un aporte de acuerdo a una experiencia personal que hemos empezado a recoger de anteriores posibilidades de conversar y de abrir nuestra forma de trabajar de manera audiovisual luego de la experiencia con Federico. Yo estoy vinculado con la comunicación audiovisual y trabajamos en ese aspecto, pero me parece fundamental, y en esto quería sumar al aporte de la compañera de Neuquén, sobre que es fundamental sumar no tan solo al equipo de trabajo, a personas sordas como asesores y también como trabajadores de todo lo que es el proceso del desarrollo del producto audiovisual, dado que necesitamos pensarlo desde el primer minuto, desde que esa idea se va a transformar en un guión, si hablamos de una película, por ejemplo, y cómo ir trabajando en todos los procesos para que no sea el último instante de postproducción en donde recién ahí nos acordemos de incorporar la accesibilidad, sino que también, y eso forma parte del trabajo de mi tesis, de hacerlo dentro de lo que es la formación profesional del comunicador audiovisual. Dentro de la licenciatura en comunicación audiovisual, que se dicta en la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, incorporar de a poco distintos elementos que vayan en la construcción de herramientas de accesibilidad. ¿Para qué? Para que también el comunicador audiovisual tenga las herramientas de poder trabajar y aprender que debe de moverse y hacer un equipo de trabajo en donde los asesores sordos, los asesores ciegos puedan también incorporar sus distintas herramientas y sean quienes nos propongan cómo debemos de hacer las cosas y nosotros no creyendo que tenemos las herramientas y lo podemos hacer de esa forma porque vamos a cumplimentar todo lo que dice el bendito artículo 66 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y digo esto porque nos ha pasado, a raíz de desarrollar un proyecto de investigación vinculado con esto, que muchos de mis colegas creen que la audiodescripción tiene que ver con el subtítulo, en donde nosotros, entre paréntesis o corchetes, indicamos una acción vinculada con el sonido. Y en realidad eso no es la audiodescripción y no tienen absoluta idea de cuáles son los distintos elementos, mucho menos de cuáles son los distintos tipos de subtitulado. Y es más, creen que el subtitulado tiene que ver con la explicación literal o la traducción literal de lo que se va hablando, sin tener en cuenta que muchas veces se redunda y muchas veces se usa un lenguaje que la persona sorda o distintas personas con discapacidad quizás no tienen incorporado. Por eso me parece que uno de los aportes más importantes de este tipo de charlas, que son introductorias y que siempre nos dejan de distintas herramientas y miradas, y eso es lo positivo y constructivo, nos permite empezar a pensar y a pararnos desde el otro, que en este caso la persona sorda nos puede enseñar muchísimas cosas y lo podemos incorporar al equipo de trabajo, y en lo personal nos ha permitido tomar contacto con gente que ha tenido que accesibilizar nuestros contenidos y que trabaja ya con conocimiento de audiovisual, y eso es maravilloso, porque ya saben cuáles son las mejores maneras de hacer el trabajo de traducción y ya entregan un producto terminado que tiene alta calidad y que sirve mucho para distintos proyectos y para distintos productos que uno puede hacer. Así que aprovecho también la ocasión, y un poco era la excusa también para poder contar un poco de todo lo que hemos avanzado o de todos aquellos cambios que comenzamos a ver de aquella primera vez, y bueno, como siempre agradecerte, Federico, y saludarte por seguir trabajando y seguir militando con esto que es realmente fundamental, y creo que todos deberíamos de sumarnos a esta noble causa que permite que muchas más personas puedan acceder a la información y a empoderarse, como decía ayer Federico, y eso es buenísimo. Disculpen que fui muy largo, pero bueno, lo quería compartir. Perfecto. Hay una frase de la ONU que dice: nada sobre nosotros sin nosotros. Es clarísimo. Yo durante muchos años vengo luchando en diferentes lugares de aquí, de nuestro país,
para que se pueda incluir en las universidades una materia que tenga que ver con la accesibilidad. Muchos estudiantes, profesionales del ámbito audiovisual no tienen idea, no saben nada respecto de la accesibilidad. No saben nada de los subtítulos, no saben nada de la lengua de señas. Es muy importante incluir este tema de la accesibilidad en todas las carreras que tengan que ver con el ámbito audiovisual. Es una obligación ya que esto sea así. Luego de la ley de medios, lo dice claramente en el artículo 66. Está hablando claramente del tema de la accesibilidad. Y es una lucha que seguimos y por la que todavía nos falta. Falta mucha información, falta difundir mucha información al respecto. Hay muchas personas que siguen ignorando todo esto. Es muy importante la difusión. Educar, enseñar a las personas para que tomen conciencia. Bueno, muchas gracias, Facundo, por todo lo que dijiste. Estoy de acuerdo 100% y es un camino largo realmente, pero que vamos dando pasito a pasito y así vamos a llegar al objetivo. Bueno, ya estamos terminando. Hemos terminado el curso. Ojalá que les haya gustado. Que hayamos podido compartir diferentes experiencias durante estos 2 días. Ojalá que hayan aprendido algo, que se lleven algo para sus futuros proyectos. Estoy muy agradecido, muchas gracias a ustedes por participar, por intercambiar y ojalá que en el futuro nos volvamos a contactar, a encontrar. Lucía, ¿querés decir algo para cerrar? Bueno, no, lo mismo que gracias a todas, todos y todas por participar y por estar hasta el final. Nada, algo técnico, esto quedó grabado, les pedimos unos días de paciencia para que lo podamos editar bien y ya lo van a tener listo, cualquier cosa nos consultan por el mail. Gracias de nuevo a Fede, Pato y Vicky, también, principales responsables de esto. Y quienes quieran encender la cámara, si quieren hacemos una última foto. Gusti, ¿podemos poner a todos en la misma pantalla para cerrar? A ver. Ahí está, listo. Perfecto. Bueno, por mi lado, muchas gracias y hasta pronto. Gracias. Chao. Chau, chau. Chao, chao.